Hola, profe. Bueno, tardes. primero que nada les recuerdo que tienen que ir formando los grupos. Si hay alguno que no se integró a alguna de las comisiones, por favor, trata de conseguir compañero o nos avisa y vemos dónde los podemos ubicar. Hoy vamos a dar una parte de teoría sobre diagrama de bloques y ya empezaríamos con el primer taller que tendrían que entregarlo dentro de 15 días. La metodología de trabajo con todos los talleres que vamos a realizar es, se da un principio de teoría, vemos algunos ejemplos en la clase y luego tienen 15 días para poder subirlo al campus. Las entregas son siempre por campus virtual. Si entraron al campus, desde ayer está habilitada la recepción, está habilitado para descargar el PowerPoint que vamos a ver hoy, está el taller. Y esa recepción está detallado, está configurada para cerrarse dentro de 15 días exactamente, el día 21 a las 19 horas. 14 Pasado días. 14 días. A las 19 horas y pasada esa hora ya no se habilita más la recepción. Bueno, les voy a compartir José, pantalla. déjame sumarles nomás que ahí Sí. tienen que, en el nombre del archivo tienen que consignar el número de comisión y solamente uno de la comisión lo sube. Así no tenemos tantos archivos. Sí, siempre por favor, porque después es complicado encontrar los archivos. Consiguen el número de comisión y el número de taller, porque después se van acumulando los archivos, se van acumulando los talleres y nos van, por ahí es difícil, tenemos que estar entrando a cada uno de los archivos. También Sí. el formato, o sea, puede ser en Word o PDF, pero preferentemente traten de entregarlo en Word para poder hacer las correcciones. El PDF, bueno, dependiendo si quién tiene el programa, podemos o no editar. Pero la devolución va a ser sobre el archivo que ustedes nos entregaron. Vamos a ir haciendo notas, remarcando, resaltando, perdón, y haciéndole anotaciones para cualquier error que puedan tener. Entonces, en lo posible que sea un archivo editable. Los Hay Florencia, gráficos, pregunta sí. Florencia en el chat que hay una sola comisión. Sí, nos estamos refiriendo a los grupos, porque yo les subí el Excel, que son los grupos que formaron de 3 o de 4. A eso nos referimos. Claro, las comisiones o grupos de trabajo que van a formar con sus Sí. compañeros. Perdón, me perdí. Y que está en los formatos, Los formatos, cierto. Siempre en Word en lo posible, y los gráficos sí pueden ser incrustados como una imagen. Los gráficos, normalmente si hacemos alguna corrección, hacemos el detalle al lado o lo hacemos ya desde Word, incrustamos algún dibujo para mostrarles cuáles son los errores. Pero piensen siempre que nosotros tenemos que corregir y después se los vamos a devolver. Sí, es importante que ustedes dentro del formato incluyan la carátula. Dentro del material que está en el campus están las carátulas que corresponden a los talleres y a los otros trabajos, como el trabajo integrador. O sea, las carátulas son distintas, tienen unas diferencias. Entonces, ustedes tienen, o sea, dentro de las cosas que vamos a controlar nosotros es que ustedes hayan colocado las carátulas correspondientes, ¿no? Así que presten atención a eso. Ya está, como les dije, están subidas en el aula, y las descargan y las van usando. Cada una en la carátula tiene que poner el número que corresponde y los integrantes que son del grupo. Bueno, eso en cuanto a los formatos, ¿no es cierto? Hay algunas pautas, las referencias bibliográficas están dadas en las normas APA, de las cuales también ustedes tienen material ahí en el campus. De las últimas, digamos, la actualización de las normas APA. Yo creo que ya hemos hablado, las normas APA es el sistema que ha adoptado, de referencia que ha adoptado la facultad, por hecho la carrera de Ingeniería Química, y en general deberían usarlo en todas las materias.
después en la materia final, donde presenten trabajos, van a utilizar ese modo de referirnos, de citar la bibliografía. Y vamos a empezar aplicándolo ya, ¿no es cierto? Ok. Bueno, vamos a arrancar por el tema de hoy. Vamos a ver lo que son, hacer un repaso de lo que eran diagramas de bloque y diagramas de flujo. En el cuestionario de diagnóstico que le habíamos hecho, la verdad es que muchos se sinceraron y nos pusieron que realmente no sabían bien la diferencia entre diagrama de bloque o diagrama de flujo. Bueno, hoy vamos a empezar a verlo. En un proceso industrial, cuando nosotros analizamos un proceso industrial, el químico puro, el licenciado en química, el técnico químico, el químico industrial, normalmente está focalizado en analizar las materias primas, los productos intermedios, los productos finales. Mientras que el ingeniero químico se interioriza más que nada en los equipos y en los procesos. O sea, no solamente toma en cuenta las materias primas que va a utilizar, los productos que tiene que elaborar, las producciones intermedias, o sea, los estados intermedios que va atravesando la materia prima, sino también tiene que interiorizarse en los equipos. Y no solo desde el punto de vista, supongamos que es una industria química, no solamente desde el punto de vista de la estequiometría de la reacción, sino que también tiene que empezar a involucrarse, o se involucra, en todos los intercambios de energía, ya sea energía eléctrica que tenga que aportar al proceso para el funcionamiento de los equipos, o energía calórica que tenga que aportar o retirar, o sea, enfriar. Para todo esto se utiliza una simbología específica. Es algo propio de la carrera de ingeniería. Ante nosotros, como ingenieros químicos, y bueno, como parte de las ciencias exactas que estudian la química, tenemos una simbología específica para representar las reacciones químicas. Eso ya está normalizado. Ya ustedes ya lo han aprendido. El ingeniero, aparte de recurrir a esas reacciones químicas, a la simbología para representar las reacciones químicas, también se vale de la representación esquemática de los procesos. Acuérdense que la principal herramienta del ingeniero es siempre el lápiz. ¿Por qué? Porque gracias al lápiz se puede comunicar, puede hacer un esquema, un dibujo, y se comunica con cualquier ingeniero, con cualquier persona técnica. ¿Qué es lo que le interesa al ingeniero? Normalmente se limita a representar qué es lo que sucede sin reproducir cómo está sucediendo, o sea, qué tipo de equipos está empleando para llevar adelante un proceso o una operación unitaria. Siempre es qué es lo que está pasando adentro. Normalmente vamos a tratar sobre las operaciones unitarias y eventualmente sobre procesos unitarios. ¿Se acuerdan la clase anterior cuando les pedimos que representen el funcionamiento, perdón, que describan el funcionamiento de un lavarropas? A muchos se encontraron con que, por más que sabían cómo operaba el lavarropas, cómo trabajaba, cuáles eran las etapas que iba llevando adelante, les costaba mucho expresarlo. Bueno, la principal herramienta para nosotros de escribir un proceso es el diagrama de bloques. Si al momento de ustedes tener que hacer la descripción del funcionamiento del lavarropas, hacían primero que nada un diagrama de bloques, después volcar eso al texto era mucho más sencillo. ¿Cómo podíamos haberlo hecho? Por ejemplo, la primera etapa consiste en la disolución de los productos químicos, o sea, de los detergentes, los jabones en polvo. Se produce una agitación y un lavado, se produce el enjuague y un centrifugado. ¿Mm? Ahí tenemos, en resumidas cuentas, 4 procesos, 4 operaciones que se van realizando, que va realizando el lavarropas para su funcionamiento normal. Ahora les consulto. Este diagrama, así como ¿está completo para ustedes? ¿Les parece que con eso ustedes pueden llegar a describir todo el proceso del funcionamiento del lavarropas? ¿O le está faltando algo? Están pensando, ¿es un diagrama completo? Debería faltar que ingresa. El volumen de... ¿Qué ingresa, por ejemplo? A ver. Primero que nada es cuál es nuestra materia prima, la ropa sucia, y cuál es nuestro producto, la ropa limpia. ¿Qué más nos faltaría? ¿Qué les parece?
los productos químicos que se le agregan. Todos los insumos que tendríamos que utilizar a lo largo de nuestro proceso. Por ejemplo, el jabón en polvo. Y básico y fundamental, el agua limpia. Ahora ya tenemos los procesos en los cuales ingresa nuestra materia prima, que es la ropa sucia. Tenemos el jabón en polvo, tenemos el agua limpia como productos químicos. Acuérdense que el agua es un producto químico, es un insumo químico. Y tenemos las diferentes etapas para llegar al producto final, que es la ropa limpia. ¿Está completo ahora el diagrama o todavía le falta algo? Faltarían los desechos, me parece, también. Exacto. Si empezamos a analizar como una operación unitaria, ¿qué tenemos acá? En la primera etapa tenemos una mezcla, una agitación y un mezclado. Hacemos una dilución de los jabones, bueno, si es jabón en polvo, si es un jabón líquido, hacemos una dilución o una disolución, ponemos en contacto con la ropa y se efectúa el mezclado. Tenemos acá la agitación y el lavado, y en algún momento de esa agitación y lavado se produce una separación. Es una etapa de separación. O sea, sacamos en una primera instancia el agua, la suciedad y el jabón. ¿Qué pasa? Todavía puede ser que la ropa arrastre un poco de jabón, que es lo normal. Entonces eso se pasa a la siguiente etapa, que es el enjuague, donde volvemos a adicionar agua limpia. Es otra etapa donde se hace un mezclado, una agitación, y por último una etapa de separación, que es el centrifugado, donde terminamos de separar el agua y los restos de jabón, para llegar finalmente a la ropa limpia. Ahí sí tenemos un diagrama de bloque más completo. Tenemos las etapas, tenemos la materia prima principal, tenemos las materias primas secundarias, tenemos todos los efluentes o todas las salidas, puede o no ser un efluente, son las salidas de mi proceso, y tenemos en algunos puntos intermedios otras entradas de materia prima o de insumos químicos, para llegar a ¿dónde? Al producto buscado. De esta forma, para describir el funcionamiento de la lavarropas, podemos utilizar la base del diagrama de bloques. Una vez que nosotros ya tenemos este diagrama de bloques, les va a resultar mucho más sencillo describirlo en un texto, cómo es el funcionamiento. Sencillamente van siguiendo paso a paso cada una de las etapas. Acá nosotros hicimos un diagrama de bloques. Y si tenemos que hacer un diagrama de flujo, ¿cómo les parece que puede llegar a ser un diagrama de flujo de este proceso? Tendríamos cada una de las etapas en un diagrama de flujo. Tendríamos que poner, en vez de con bloques, con unos dibujos tipo símbolos que representen las operaciones. Me parece que sería más extenso igual. ¿Les parece que sería más extenso o al contrario, en un diagrama de flujo sería más resumido? Sería más Porque- resumido. Exactamente, una- más resumido. Porque, ¿cuál es el componente normal a cada una de estas operaciones que vemos acá en el diagrama de bloques? La disolución de los productos químicos, la agitación y el lavado, el enjuague y el centrifugado, ¿dónde se realizan? Todos en el mismo equipo. Es siempre el lavarropa Dream que tiene en su casa. Es siempre el mismo equipo. En el mismo equipo estamos haciendo el aporte de materia prima, de productos químicos, estamos retirando los efluentes, volviendo a adicionar, sacando nuevamente efluentes y finalmente el producto terminado. Pero no hay un cambio de equipo, salvo que tengan un secarropas aparte. Pero en este caso es un solo equipo. Si nosotros esto lo tenemos que representar en un diagrama de flujo, en vez de representar cada una de las etapas, vamos a tener que representar solamente el equipo. Tendríamos el lavarropas y tendríamos los puntos de ingreso de la ropa sucia, del agua limpia, del jabón en polvo y las salidas, el agua, la suciedad del jabón y finalmente la ropa limpia. Entonces, acá en forma básica tenemos dos tipos de diagramas, el diagrama de bloques y el diagrama de flujos aplicados al lavarropas. Ahora, si ustedes tenían que hacer la descripción del proceso, ¿cuál les parece que es más completo, cuál es más sencillo como para llegar a hacer una descripción o a entender el proceso? De bloques. El de bloques. El de bloques, exactamente. ¿Por qué? Porque el de bloques nos
describiendo cada una de las etapas que van ocurriendo durante el proceso. En cambio, el diagrama de flujo me está representando el equipo donde se realizan todos estos procesos con todos sus ingresos, sus salidas y el producto final obtenido. Entonces, podemos decir que... Permíteme un poquito intervenir, José. Hay uno Sí, de los alumnos mencionó que el diagrama de bloque, el diagrama de flujo está hecho con figuritas, ¿no es cierto? Bueno, el diagrama de flujo también lo utilizan en otras disciplinas para analizar etapas, ¿no es cierto? Y no es, digamos, la manera con que en ingeniería química llamamos diagrama de flujo, ¿no? Entonces están claro. proceso, espera, depósito, digamos. Pero eso es, digamos, podemos decir en administración, digamos, ¿no? O en otro tipo de análisis, no como vamos a ver nosotros en ingeniería química. Eso nomás es. Claro, un contador o el equipo contable de una empresa tiene sus diagramas de flujo, ¿no? Diagramas de flujo de todos los procesos administrativos dentro de la empresa. Si ustedes van a hacer un trámite administrativo al banco, van a seguir todo un procedimiento que normalmente la persona del banco ya tiene un diagrama de flujo de cómo realizarlo. Lo llaman diagrama de flujo, pero ellos tienen sus propias características. Nosotros vamos a analizar el diagrama de flujo para ingeniería. Decíamos, el diagrama de flujo, ¿qué es? En principio es complejo, pero es muy instructivo. ¿Por qué es complejo? Porque muestra toda la serie de equipos que vamos a tener montados en nuestra planta o proceso en particular. El diagrama de flujo siempre está aplicado a una planta, a un sector de una planta, a un proceso específico, no en general. Entonces representa todos los equipos que tenemos instalados, todas las conexiones, representa la organización general del proceso o de una operación unitaria. Representa los equipos y máquinas no con dibujitos, sino con un simbolismo gráfico que está estandarizado. Se trabaja bajo normas. Se representa parte del equipo que va siguiendo la línea del proceso. Se representan los servicios auxiliares. ¿Qué son los servicios auxiliares? Todo lo que nosotros necesitamos para llevar adelante nuestro proceso. O sea, agua si es necesaria, vapor, aire comprimido, puede ser un equipo de refrigeración, energía eléctrica, gases de combustión. Se representan todos los equipos del proceso y se realiza una pequeña descripción de cada equipo. O sea, es lo que se denomina tag, TAG. Cada equipo se le asigna un número y un nombre y se hace una descripción del equipo. Todas las corrientes del proceso se enumeran, van identificadas con un número. Y finalmente, por lo menos en algunas etapas o en algunos equipos, se van dando algunas de las condiciones de trabajo. Por ejemplo, este equipo trabaja a determinada presión, determinada temperatura, o la composición química de alguno de los flujos. Siempre en una tabla adjunta, nunca representado sobre el diagrama. También, si un equipo tiene, por ejemplo, condiciones de temperatura, de presión específicas, el equipo mismo tiene que tener representado una medición de presión o una medición de temperatura. Toda esa información se vuelca en el diagrama de flujo. Por lo tanto, lo vuelve muy complejo. Normalmente es bastante complejo un diagrama. Pero también es muy instructivo, porque uno puede ir siguiendo paso a paso el proceso. Si tiene un poco de formación técnica, lo va siguiendo y entiende exactamente de qué equipo a qué equipo va circulando la materia prima para transformarse en el producto terminado. ¿Qué equipo consume agua, vapor, aire comprimido? ¿Qué es lo que va saliendo? ¿A qué presión, temperatura trabaja? Uno tiene mucha información sobre la parte dura del proceso. Bueno, los ciclos de control básicos, o sea, el ciclo de control significa los lazos de control que regulan la presión, la temperatura, el flujo, para asegurar que el proceso se lleve adelante. El diagrama de bloques. ¿Qué representa el diagrama de bloques? Es una representación esquemática de un proceso.
Ahora, el diagrama de bloques normalmente sí ya puede ser aplicado a procesos en general, independientemente si estamos hablando de una planta en particular o de un sector en particular. ¿Eso de qué significa? O sea, nosotros vamos a ver ahora en el taller cómo se elabora la soda cáustica, el proceso de obtención de la soda cáustica. Si nosotros analizamos el diagrama de bloques de la mayoría de las plantas que producen soda cáustica, todas van a ser similares, todas van a ser iguales. Ahora, el diagrama de flujo, no. El diagrama de flujo va a ser distinta porque cada planta en particular va a tener su diagrama de flujo en función de los equipos que tienen montados. ¿Qué información incluye? Solamente la crítica, para entender el proceso. No incluye información como ser, por ejemplo, presión, temperatura, consumos de vapor, consumos de agua, caudales. Normalmente, caudales de los servicios no se suelen incluir en el diagrama de bloques. Es más sencillo de graficar, porque cada etapa, cada operación o cada proceso lo vamos representando con un bloque, con un recuadro. Todas las corrientes de flujo vamos a representar con líneas de flechas en la dirección del flujo, o sea, eso significa que van a estar un bloque en secuencia con el otro. En cambio, en un diagrama de flujo los podemos tener distribuidos por nuestro plano y tenemos que ir siguiendo para ver si de un equipo pasa a otro que está mucho más abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha. El diagrama de bloque es ordenado, o es en forma horizontal o es en forma vertical, pero siempre el flujo va pasando de un bloque a otro que está al lado del mismo. Podemos ir representando, bueno, que ya depende un poco de la complejidad del proceso, se representan con una línea de trazo los productos principales y con otra línea de trazo todos los que son productos secundarios o flujos de energía. Recuerden que flujo de energía, de ahora en más, cuando hablamos de energía, normalmente vamos a estar hablando de la energía que tenemos que aportar o retirar. O sea, cuando nosotros tenemos que aportar energía, calefaccionar, calentar o producir una combustión, o en el caso que tengamos que enfriar. Por ejemplo, tenemos una reacción exotérmica y tenemos que retirar energía. Entonces ahí vamos a tener flujos de energía. No se refiere a energía solamente como energía eléctrica. Las corrientes y los componentes de las corrientes, o sea, la composición de la corriente se identifica con una simbología apropiada. Perdón. Y acá podemos ver, por ejemplo, la versatilidad del diagrama de flujo, del diagrama de bloques, perdón. ¿Por qué? Porque con un bloque, con un recuadro, nosotros podemos representar, podemos ir del todo a lo particular. O sea, podemos representar toda una planta industrial, podemos representar un proceso que se realiza dentro de la planta industrial, un sector en particular o una operación unitaria en particular dentro de esa planta industrial. ¿Qué es lo que me permite tener el diagrama de bloques? Podemos representar con un solo bloque, si estamos hablando de toda una planta, podemos representar todas las materias primas que ingresan, todos los reactivos químicos, si necesita agua, aire, algún insumo en particular, si hay alguna reutilización, qué tipos de salidas tenemos, o sea, si hay residuos, aguas residuales, emisiones gaseosas, algún contaminante que no está particularmente identificado, podemos identificar los productos y subproductos, y en algunos casos, si hay algún reciclaje. Nosotros con un simple bloque podemos representar todo lo que ocurre en la planta, o acá abajo lo tenemos representado si tenemos, por ejemplo, un diagrama de flujo, donde tenemos la circulación de un equipo a otro. Con el diagrama de bloques podemos tomar cada equipo, cada operación, plantear un bloque por cada operación, y empezar a analizar todos estos puntos. ¿Qué es lo que ingresa? ¿Qué es lo que sale? ¿Qué es lo que se recupera? Normalmente, con el diagrama de flujo, nosotros podemos confeccionar un diagrama de bloques. Ahora, con un diagrama de bloques, va a ser muy difícil confeccionar un diagrama de flujo. Para confeccionar el diagrama de flujo necesitamos mucha más información. Tenemos que saber como les decía, qué equipos, qué líneas de proceso tenemos. ¿Queda claro? ¿Alguna consulta hasta ahora? Bueno, continuamos. Profe, yo tengo una pregunta sobre el diagrama de flujo, ese que mostró anterior.
sería. ¿Este? Sí, ese. Porque la corriente, porque hay un, digamos, el recuadro más grande, yo supongo que es eso, está como una B, en vez de representar, por El ejemplo, B. el que sigue No importa. anteriormente. Acá no estoy representando, lo vamos a ver más adelante, pero esta línea punteada en realidad no representa un bloque. Lo que está representando son los límites de mi sistema. Cuando yo voy a analizar el proceso, yo primero que nada, lo primero que tenemos que hacer, lo vamos a ver después en las técnicas de análisis de problemas, el primer paso es delimitar el sistema. Decir, yo voy a analizar esto. Entonces, yo puedo analizar, delimitar mi sistema acá en la línea A, la línea punteada A, y analizar solamente este proceso que puede ser una mezcla. O puedo delimitar el sistema que englobe absolutamente todos los procesos y operaciones unitarias de mi planta, y eso correspondería a la letra B. Ahí yo estoy delimitando. Una vez que yo delimito mi sistema, digo, estos van a ser los límites de mi sistema, ese límite pasaría a ser un bloque. Y tengo que ver qué es lo que atraviesa el límite. O sea, qué es lo que atraviesa todas las corrientes de entrada y todas las corrientes de salida. Tengo que empezar a ver qué es lo que entra y qué es lo que sale de mi bloque. Como este bloque engloba todo, yo estaría analizando mi planta industrial. Y analizaría las materias primas y los efluentes y el producto terminado. ¿Se comprende? Sí, es cierto. Después lo vamos a ver, sobre todo cuando tengamos operaciones encadenadas. Primero tienen que delimitar qué es lo que van a analizar, qué es lo que van a estudiar. Acá, bueno, tenemos 4 procesos, pero si tienen 2, por ejemplo, 2 etapas, por ejemplo, 2 columnas de destilación, o una columna de destilación y una de absorción, tienen que delimitar el sistema, decir, bueno, este sistema va a analizar exclusivamente la columna de destilación número 1. Y analizo todo lo que ocurre en la columna de destilación número 1. Después delimito el siguiente sistema y analizo la columna de destilación número 2. Y así. Pero lo vamos a ver más adelante. Acá está representado nomás la delimitación del sistema para ver qué es lo que estoy por analizar. Esto es solamente un ejemplo para la elaboración de aspirina. Acá lo que tenemos es un diagrama de flujo. Ahora, si ustedes tienen que seguir el diagrama de flujo, si es la primera vez que ven este diagrama y tienen que tratar de explicar el proceso, es bastante complicado. Yo les puedo decir, por ejemplo, acá tenemos el líquido madre, un segundito. Tenemos los tanques de materia prima, donde tenemos el líquido madre, tenemos los tanques con ácido salicílico, entran a un reactor, vemos que el reactor tiene una agitación, tiene una bomba de drenaje que hace pasar a través de un filtro, parte de la corriente se drena y va a una planta en particular, donde se hace la recuperación del ácido acético, del tanque de maduración y todo el proceso donde se va haciendo la cristalización y posterior centrifugación, están ubicados los diferentes equipos donde van siguiendo las líneas principales de producto. Ahora, yo lo puedo decir porque ya conozco el diagrama de flujo de la aspirina. Sin embargo, para una persona que por primera vez se enfrenta frente a este diagrama, es bastante difícil seguir el flujo del proceso, entender el proceso, qué es lo que está ocurriendo. O sea, si una persona lo conoce, sabe que hay una reacción, hay una filtración, cristalización, tanque de maduración, una separación por centrífuga, de la cual se obtienen los cristales, se secan y se tamizan para obtener 3 tamaños de tamizado. Y que parte de esa corriente que sale del reactor pasa a otra planta donde se produce anhidrido acético que posteriormente se utiliza en el proceso inicial. Eso es difícil de ver en un diagrama de flujo. Sin embargo, para una persona que está trabajando en la planta de elaboración de aspirina, el diagrama de flujo es muy instructivo, a él le sirve.
Acá tenemos representado un diagrama de proceso, pero de prácticamente cualquier proceso químico se podría decir que se puede representar con este proceso, con este diagrama, perdón. ¿Por qué? Porque tenemos un reactor, donde si hay algún solvente evaporado pasa a una etapa de condensación, tenemos el flujo de la materia prima principal, que puede pasar, fíjense que acá figuran cualquiera de las etapas o cualquiera de las operaciones unitarias de separación. O sea, puede ser una extracción, una decantación, una centrifugación o un filtrado. Posteriormente puede pasar a una cristalización, nuevamente una purificación por recristalización, centrifugación, filtrado y un secado. Acá prácticamente se representa cualquier proceso de síntesis orgánica. Es un diagrama común para varios procesos de síntesis orgánica. ¿Qué nos dice la normativa? O sea, cuando les decía que todos esos gráficos están estandarizados, figura en la norma IRAM, que es la que tenemos nosotros en nuestro país. En la 4552 están todos los símbolos gráficos para los equipamientos industriales y comerciales. O sea, cada equipo industrial que nosotros queramos representar en un diagrama de flujo, lo podemos sacar de ahí, como es la representación. Y en la 4570 tenemos todo lo referido a industria del petróleo y a industria química, más los símbolos para su utilización. Ahora, ¿qué tipo de diagrama piensan que es este? ¿Lo conocen? ¿Qué es lo que estamos buscando representar acá? Este no es un diagrama de bloques y tampoco es un diagrama de flujo. Este es un diagrama complementario. Esto es más informativo, no es que lo vayamos a ver este año. Acá lo que nosotros tenemos representado es un diagrama donde se vuelca toda la información sobre cañerías e instrumentos, piping and instruments. ¿Mm? ¿Qué es lo que tenemos representado? Las válvulas automáticas, válvulas manuales, agitadores, intercambiadores de calor, eyectores, bocahombre donde se realiza la inspección, todas las válvulas con ingreso de materia prima, las válvulas de drenaje, bombas, ya tenemos una representación de una bomba centrífuga. Este es otro tipo de diagrama que normalmente acompaña al diagrama de flujo. ¿Por qué? Porque todo esto es lo que se necesita para operar específicamente este reactor. Entonces, en este diagrama de P&I, o Piping and Instrument, se vuelca todo lo que nosotros necesitamos para llevar adelante una reacción en ese reactor. Todas las válvulas automáticas, todas las válvulas manuales, todos los ingresos de materia prima, y todos los lazos de control, elementos de seguridad, como puede ser una válvula de alivio de presión, condensadores para que en caso de que haya algún alivio no se vuelque, no se emane vapor hacia la atmósfera. Son diagramas mucho más complejos, pero que son específicos de un equipo en particular, de un equipo en una planta en particular. Un diagrama de flujo de Piping and Instrument de una planta no sirve en otra, salvo que sea una planta gemela. Bueno. Un comentario Sí. no sé, para todos. Sí, sí. En el diagrama de flujo suelen aparecer equipos, ¿no?, de operaciones unitarias que en los diagramas de bloque no aparecen nunca, como por ejemplo las bombas, ¿no es cierto? Eso también tenemos que tener presente, que hay operaciones unitarias que no van a aparecer en los diagramas de bloque. Claro, todos los equipos de bombeo o de transporte de sólidos posiblemente Sí. tampoco sea necesario que aparezca. Así es. Seguí nomás, José. Continúo. Ok. Bueno, nosotros les habíamos comentado que lo que vamos a hacer mucho énfasis es la estrategia de resolución de problemas. ¿Cómo encaran ustedes un problema? La primera etapa, lo primero que le vamos a pedir, lo primero que les pedimos que siempre inicien al momento de arrancar un problema, es confeccionar el diagrama de bloques. Cuando ustedes reciban un problema, ya sea por un parcial, por un taller o en
más adelante, cuando estén recibidos y tengan un problema en particular en su planta, cuando tengan que encontrar una solución a algo, lo primero es desarrollar el diagrama de bloques del proceso. Porque ahí nosotros volcamos toda la información disponible, todos los datos disponibles, todas las corrientes, los componentes, todas las incógnitas. O sea, podemos volcar todo lo que sabemos y podemos marcar todo lo que no sabemos, lo que desconocemos. Una vez que nosotros volcamos toda esa información al diagrama de bloques, tenemos que elegir cuál va a ser la base de cálculo que nosotros vamos a utilizar para resolver el problema. ¿Cuál es la base de cálculo? Cuando vamos a hablar en función de las unidades y si tomamos alguna corriente, si adoptamos una corriente, por ejemplo, vamos a trabajar en kilogramos por hora, vamos a trabajar en toneladas por metro cúbico, toneladas por segundo, toneladas por hora, gramos por minuto. Tenemos que adoptar una base de cálculo. Todas las unidades siempre pasan a masa o moles. En el caso, ¿se acuerdan que les habíamos comentado en la clase anterior? No vamos a trabajar con balance de volúmenes. El volumen no es aditivo, el volumen no es constante. La masa sí, la masa es aditiva. Entonces, todos los datos que nosotros le podamos dar en unidades de volumen, mediante la densidad, mediante los datos de densidad, van a tener que transformarlos a masa, o en algunos casos a moles. Una vez que ustedes ya tienen volcado toda la información en el diagrama, seleccionaron su base de cálculo, pasan todas las unidades a masa, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ver cómo lo vamos a resolver. Tenemos que analizar si el número de incógnitas y el número de ecuaciones disponibles me permiten resolver el problema. Nosotros difícilmente le demos un problema que no tiene solución. Todos los problemas que les vamos a dar tienen solución. Pero puede ser que en su actuación profesional se encuentren con un determinado problema y tienen que ver si la cantidad de incógnitas supera o no a la cantidad de ecuaciones disponibles. Si la cantidad de incógnitas supera la cantidad de ecuaciones, directamente no lo pueden solucionar y tienen que buscar alguna fuente de datos para poder ir resolviendo esas incógnitas. Tienen que seguir investigando de alguna forma para poder llegar a la solución final. Una vez que están seguros de que van a poder plantear el problema, empezar a plantear los balances de materia. Siempre del menor al mayor número de incógnitas. Pueden empezar a resolver las ecuaciones planteadas, o sea, resolver las ecuaciones planteadas significa empezar a reemplazar una ecuación dentro de la otra, aplicar las bases de cálculo, si hay algún cambio de escala, hacer la corrección, y por último, la resolución numérica. Todo lo que corresponde a resolución numérica es lo último que se realiza. Y eso es algo que nosotros les vamos a pedir durante el dictado. Que sigan más o menos estos pasos. Siempre plantear el diagrama de bloques, establecer cuál va a ser su base de cálculo. Si es que nosotros ya no le brindamos una base de cálculo, pasar todo a masa y empezar a analizar los balances de materia, particular o global, y empezar la resolución. Como última etapa, la resolución numérica. Cuando el sistema tiene varias unidades de proceso u operaciones, ¿qué significa varias unidades de proceso u operaciones? Puede ser que estemos trabajando, como les decía hoy, con operaciones encadenadas. Tenemos una torre de absorción, de la salida de la torre de absorción ingresa a una torre de destilación y posiblemente, ya sea el producto destilado o los fondos de la columna, ingrese a una segunda torre de destilación. Ahí estamos hablando de unidades encadenadas. Básicamente el procedimiento de cálculo es siempre el mismo. Siempre planteamos el diagrama de bloques, solamente que el diagrama de bloques, en este caso, va a tener 2, 3, 4 bloques, uno por cada proceso. Y empezamos a aislar lo que hablábamos hoy de los límites del proceso. Empezamos a aislar las diferentes etapas. Establecemos que vamos a analizar como primera instancia un determinado proceso, establecemos el límite, dibujamos el límite dentro del diagrama y empezamos a ver qué es lo que entra y qué es lo que sale de ese proceso. Todas las corrientes que entran, todas las corrientes que salen,
y si hay algún reciclo que viene de una etapa posterior o si queda englobado dentro de la misma corriente. Todo lo que atraviese el límite del sistema tiene que aplicarse en el balance. Si yo tengo una corriente que en algún punto entra o sale del sistema, tiene que haber una ecuación, un balance de materia que contenga esa corriente, sí o sí. No puede haber alguna corriente que no figure dentro de un balance. De realizar una correcta delimitación del sistema, o sea, de seleccionarlo bien y hacer un correcto análisis de ese límite del sistema, nos permite analizar en forma individual o en forma global todo el proceso. Y así yo las ecuaciones que voy obteniendo para etapas individuales del proceso en general, lo puedo ir puedo ir reemplazando en ecuaciones del sistema global. Recuerden que todo el proceso pueden englobarlo como una sola etapa. Pueden trazar un límite que englobe todo el proceso. Y ahí considerar cuántas corrientes entran, cuántas corrientes salen, y después ir desglosando de diferentes etapas, procesos más pequeños. Vamos a ver un ejemplo, por ejemplo, acá. Tenemos un sistema con recirculación o un reciclo. Un segundito. Busco el puntero. Bueno. ¿Qué es lo que nos dice este ejemplo? ¿Qué es lo que podemos ver? Tenemos una corriente A que ingresa como materia prima. En un reactor, esa corriente A se produce cambios, o sea, se da una reacción química que se obtiene un producto B. ¿Qué pasa? La conversión no es total, o sea, a la salida del reactor tenemos parte de A y tenemos parte de B. Hay una etapa de separación y el componente que se separa se vuelve a reciclar en el principio del proceso, para obtener un producto que seguramente va a ser mayoritario en B y va a tener una ligera contaminación de A. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer cuando tenemos este tipo de procesos? Podemos analizar el límite como un bloque que engloba absolutamente todo el proceso. Y entonces tendríamos solamente la entrada A y la salida de A más B. Tengan en cuenta que si yo tomo todo el proceso dentro de los límites, perdón, si con el límite englobo todo el proceso, esta corriente de reciclo que va al principio en ningún punto atraviesa los límites del sistema. Por lo tanto, esta corriente no entra en ninguna parte del balance, de los balances de materia que yo vaya a plantear. Solamente entraría esta corriente si en los límites del sistema que yo establezco son atravesados por la corriente. Pero este balance global no tiene en particular la inclusión de esa corriente. Ahora, lo que yo podría hacer es plantear una etapa intermedia o una etapa dentro del reactor. Podría analizar solamente el separador. Establezco mi límite, ese límite me va a generar un bloque en el diagrama de bloque individual, y al plantear las ecuaciones de balance material global y particular, sí, ya voy a tener un ingreso y dos corrientes de salida. Voy a necesitar la composición de la corriente de ingreso, la composición de la corriente de salida, y la composición de la corriente de salida, que en realidad es el reciclo que va al principio del proceso. Cuando yo empiezo a trabajar con diferentes bloques, posiblemente no pueda resolver un bloque. No pueda resolver las ecuaciones de este bloque, del bloque rojo. Pero posiblemente pueda sustituir las ecuaciones que me quedan incompletas con datos que voy obteniendo del siguiente bloque o del bloque general. Ahí ya empieza el juego de la resolución, que es lo que nos vamos a entrenar este año. A empezar a jugar con las ecuaciones. Utilizo ecuaciones de una etapa, las reemplazo en la siguiente, utilizo ecuaciones del análisis general del proceso y los puedo ir obteniendo datos para ir llegando a la resolución del problema. ¿Cuándo tendríamos una recirculación, por ejemplo? ¿Cuándo tendríamos esta etapa de recirculación? Acá está detallado algunos de los casos. El más común cuando tenemos que recuperar catalizadores. Normalmente todos los catalizadores son muy caros
y la mayoría pueden llegar a ser tóxicos. Entonces, es crítico para los procesos que utilizan catalizadores poder recuperar una parte de los mismos. Si no se envenenan, tratar de recuperarlos. Si hay parte de un reactivo que no se consume porque el rendimiento de la reacción es muy bajo, tratar de recuperar ese producto que aún no reaccionó, de manera de obtener un mejor rendimiento de reacción y de evitar la salida de esa materia prima en el producto final. Podemos utilizar para diluir una entrada que ingresa al proceso, una corriente que ingresa al proceso, o para controlar una variable de proceso. Yo quiero controlar la concentración de A y controlo la concentración de la corriente A adicionando una corriente que está más diluida en cuanto al componente A. O sea, esta corriente es A puro y sin embargo en esta corriente tengo A más B. Utilizo B para diluir la concentración que está ingresando en el reactor. Un sistema con purga, o sea, el sistema anterior se podría complicar un poquito más con una purga. Esa corriente que está recirculando no recircula en su totalidad al principio del proceso, sino que parte se purga al sistema. ¿Por qué? Porque pueden haber inertes que se vayan acumulando en el sistema y en algún momento hay que sacarlos del proceso. Esta purga no necesariamente constituye un efluente. En algunos casos, esta purga puede en realidad ser un subproducto del proceso. Hay que ver si el líquido que yo estoy purgando puede o no tener un valor comercial. Y en algunos casos, lo que podemos tener es una derivación. Tengo una corriente que va a ingresar a una unidad de proceso, pero no quiero que toda esa corriente sea transformada. O sea, un caso típico de derivación, por ejemplo, es el control del tenor graso en la leche. Ingresa la leche que tiene un determinado tenor graso, vamos a elaborar leche descremada, y lo que hacemos es, en la etapa de descremado, se trata de extraer la mayor cantidad de grasa posible. Pero el producto final, regulamos la cantidad de grasa en el producto final mediante una derivación del producto sin tratar, de la leche sin tratar. Entonces, en realidad, lo que yo estoy haciendo acá es una derivación y una mezcla en este punto para poder regular alguna propiedad del producto final. Bueno. ¿Alguna duda de diagramas de bloques por ahora? Hoy vamos a ver solamente lo que es diagrama de bloque y una pequeña introducción a lo que es resolución de problemas. ¿Alguien tiene alguna consulta? Bueno, Por ahora no, profe. ahí cambié de pantalla. ¿Están viendo el taller? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, para los que no entraron al campus o si están conectados vía celular, o sea que les va a ser bastante complicado entrar al campus y estar en la clase, les comento, yo ya subí el taller, es el taller número 1. Un momentito. ¿Qué es lo que tenemos? Fecha de desarrollo, día de hoy, fecha de entrega, como les habíamos dicho, 15 o 14 días a partir de la fecha de desarrollo. Acá tenemos 3 procesos productivos. Nosotros le damos la descripción de 3 procesos. Para cada proceso ustedes tienen que leerlo, tienen que desarrollar la estequiometría, tienen que realizar el diagrama de bloques completo y vamos a responder cuáles son las materias primas empleadas, cuál es el producto principal que estamos elaborando, cuáles son los subproductos que se reutilizan en el mismo proceso o que se podrían volver a utilizar en alguna etapa, y si hay algún subproducto que no es utilizado en el proceso. Cuando hablamos de subproducto que no es reutilizado en el proceso, ese subproducto puede o no tener un valor comercial. O sea, puede ser que yo obtenga un subproducto que puedo venderlo, puedo destinarlo a otro proceso, a otra etapa, le puedo vender a otra industria que lo va a usar como materia prima, o ese subproducto en realidad puede ser un efluente. En cualquier caso es un subproducto. Vamos a analizar. Nosotros les damos
transcripto en forma de texto el proceso de elaboración de hidróxido de sodio, de urea y un segundito, de nitrobenceno. Para los tres procesos tienen que elaborar cada uno de los puntos que habíamos visto. Y para el tercero, aparte del diagrama de bloques, les vamos a pedir el diagrama de flujo. Para confeccionar el diagrama de flujo, está subido en el aula también la normativa. Entonces ahí tienen la representación de los equipos. De ahí pueden sacar qué tipo de simbología se utiliza para cada equipo. Solamente para el tercero plantean el diagrama de flujo. Para los otros exclusivamente el diagrama de bloques. Bueno. Ahora lo que vamos a hacer es, como práctica, vamos a realizar el primer problema. Yo les voy a dejar en pantalla el primer el primer proceso, que es el de soda cáustica, y les voy a pedir que, primero que nada, desarrollen la estequiometría de la reacción, o sea, planteen la estequiometría, y planteen el diagrama de bloques. Vamos a tomar 20 minutos. Esta primera parte lo hacemos en forma individual, no es necesario que lo hagamos en grupo. Y si pueden mandar al correo de la cátedra, vamos a ir viendo algunos de los ejemplos. Puede ser una foto, pueden hacerlo en papel, a mano alzada, lo envían al correo de la cátedra, lo vamos a ver y vamos a analizar. Y luego, sí, para dentro de 15 días van a tener que presentar con su comisión los 3 procesos resueltos. ¿Alguna consulta? Bueno, empezamos, son las y 49. A las 20:10 nos juntamos de vuelta y vemos lo que hayan enviado al correo de la cátedra. ¿Sí? Yo les voy a dejar en pantalla el taller. Solamente el uno, el de hidróxido. Solamente la estequiometría y el diagrama de bloques. El analizar las materias primas, el producto elaborado, los subproductos, lo vamos a hacer en clase. Solamente desarrollen los puntos A y B para el proceso de obtención de hidróxido de sodio. Profe, Sí, ¿con qué sería el apagado de la cal viva? Porque Qué buena dice, pregunta. o sea, a continuación sería el apagado de la cal viva, lo cual genera hidróxido de calcio, pero ¿con qué sería que reacciona, por decirlo de alguna forma, la cal viva? ¿Con agua sería? Con agua, exacto. Es óxido de calcio más agua.
Ya les comparto un segundito. Sin miedo, sin miedo. Un segundo, a ver. Bueno, prestamos atención acá, chicos, los que estén terminando todavía el trabajo. Vamos a analizar el trabajo de su compañero. Primero, la estequiometría. ¿Qué nos decía el proceso o qué nos decía el texto? El carbonato de calcio se descomponía, liberaba dióxido y óxido de calcio. Ese óxido de calcio, por ser un óxido, al poner en contacto con el agua, se genera el hidróxido, y el hidróxido reaccionaba con carbonato de sodio o la soda solvay, y obteníamos por un lado hidróxido de sodio y también obteníamos carbonato de calcio. Vamos a empezar a criticar lo del compañero. Criticar en la buena manera para ir enriqueciéndonos entre todos. Algo le está faltando a esta estequiometría. Así como ustedes lo ven, todavía faltan datos para la estequiometría. ¿Qué les parece que puede estar faltando? Fundamental para comprender el proceso. Los estados de agregación. Exacto. ¿Por qué el estado de agregación? Carbonato de calcio, bueno, sabemos que es un sólido. ¿Mm? Pero este dióxido de carbono que se está desprendiendo acá está en estado gaseoso. Y hay otro punto. Este hidróxido de calcio junto con el carbonato de sodio, ¿cómo se ponen en contacto? ¿En qué medio se ponen en contacto? Son dos sólidos, dos polvos que al tocarse reaccionan, están fundidos, son dos sales que están fundidas, están en solución. Como nosotros estamos analizando un proceso, necesitamos conocer el estado de agregación para tener más datos del proceso. Vamos a ver el diagrama de bloque. Tenemos que la piedra caliza se calcina y genera anhídrido carbónico y cal viva. El agua, bueno, en la cal viva se produce el proceso de apagado, que genera hidróxido de calcio. Se realiza una mezcla con carbonato de sodio, decantado y filtrado para eliminar el carbonato de calcio, y el hidróxido de sodio se concentra y cristaliza. Eso era lo que nos decía el proceso. Pero si nosotros eso queremos volcarlo a un diagrama de bloques, tenemos que empezar a pulirlo y empezar a pensarlo desde el punto de vista de las operaciones y de los procesos unitarios. ¿Por qué les digo a pulirlo? Y tengan en cuenta siempre las operaciones. Calcinado, apagado, decantado, no son operaciones. No son operaciones ni procesos unitarios. Nosotros les ponemos a propósito el texto así para que ustedes lo vayan interpretando y se den cuenta que al momento de pasar al diagrama de bloques, les está faltando algo, les está faltando pensar como ingenieros químicos. El calcinado, como ponen acá, no es una operación. La operación real, ¿en qué consiste? ¿Qué les parece? ¿Cuál sería la operación o proceso unitario del primer bloque? Calcinación. No. Calentar. Es una reacción química. O sea, tenemos la piedra caliza que por acción del calor se descompone en dos componentes. Pero esa descomposición es una reacción química, es un proceso unitario. Entonces, Combustión. no hay una combustión. Es una reacción química, es un reactor. Físicamente, ese proceso se realiza en lo que sería un reactor. El apagado, cuando ponemos el óxido de calcio en contacto con el agua, tampoco es apagado un proceso o una operación unitaria. ¿Qué sería? Estamos poniendo en Profe, contacto, ¿sí? yo puse donde ahí dice apagado, yo puse reactor, nomás puse en el cuadradito, digamos, pero pensé que estaba mal, porque no sabía qué Reactor, poner. claro, está bien. Es el primer trabajo, esa es la idea. Reactor es un equipo. Acuérdense que en el diagrama de bloques vamos a colocar operaciones u operaciones.
perdón, operaciones o procesos. Entonces, profe, Entonces, calcinado, ¿cómo? Perdón, no y de escuché. calcinado, ¿qué se pone? En apagado. Apagado es la reacción entre un entre un óxido y agua, que genera hidróxido de calcio. O sea, es una reacción química. Lo que está Pero el ocurriendo ahí calcinado, adentro en vez es de poner una... calcinado, ¿qué ponemos? No, no entiendo, se corta mucho. En ¿Cómo? ¿Podés calcinado, escribir en el chat? sí. Calcinado Claro, que en en el lugar de premetro. calcinado, ¿cuál es la palabra que iría? Ah, ok. Es una reacción química. Es una reacción. Ok. Entre el hidróxido de calcio y el carbonato de sodio no hay una mezcla, porque también se está produciendo otra reacción. Si fuese una mezcla, nosotros pondríamos en contacto hidróxido de calcio y carbonato de sodio y obtendríamos una solución de hidróxido y de carbonato. Sin embargo, eso no ocurre. Se produce una reacción. En el caso del decantado y filtrado, es una decantación y filtración. Por más que en el texto esté unido, que lo representa como si fuera una sola operación, son dos operaciones diferentes. ¿Por qué? Porque de la decantación, primero obtenemos el carbonato de calcio. Como solución que se obtiene de la decantación, se obtiene el hidróxido de sodio con impurezas. Y a partir de ahí, ese hidróxido de sodio con impurezas, que es una solución diluida, pasa a dos etapas diferentes. Concentración y cristalización son dos operaciones diferentes. Entonces, tenemos que empezar a separar las operaciones, no solo como está en el texto, sino como interpretándolas como ingenieros químicos. Profe, ¿Sí? yo por ejemplo puse que el hidróxido de sodio sale del otro lado de la mezcla, para el lado derecho, digamos, y ahí separé recién lo que sería concentración y cristalización. ¿Te referís por la línea del proceso? ¿Qué línea sigue? Sí, sí, sí. Eh, lo normal es que la línea sea de arriba para abajo o de izquierda a derecha, pero no hay problema, por ahí está en función de la longitud del diagrama. Claro, o sea, yo me refiero a que hice eso para separar lo que sería el hidróxido de sodio del carbonato de calcio. ¿En la etapa de reacción o la de decantación? Perdón. ¿En Porque la lo que yo, decantación? en el mezclado, porque en el mezclado yo entendí que sale el carbonato de calcio y después tiene una decantación. En cambio, el hidróxido de sodio tiene otros procesos, digamos. Claro. Ya lo vamos a ver. O sea, perdón, que estoy viendo el chat a la vez, entonces por ahí se me mezcla un poquito. Hidróxido de sodio a la concentración y cristalización está bien. Tengan en cuenta que en el proceso de reacción, si es una reacción, no se produce una separación. Ahora, físicamente, puede ser que en el reactor donde nosotros hacemos la reacción, después en una segunda etapa hacemos una separación por decantación. Pero eso es físicamente, eso influenciaría si estuviésemos hablando en un diagrama de flujo. Como nosotros estamos describiendo el diagrama de bloques, tenemos que poner etapa por etapa las operaciones unitarias y procesos unitarios por separado. Acuérdense del lavarropas. El equipo es el mismo, pero tiene diferentes procesos y diferentes operaciones. Acá también, cada operación tenemos que identificarla con su nombre y ponerla por separado, por más que pueda realizarse en el mismo equipo. Acá vemos otro ejemplo. Más allá de la estequiometría, bueno, tenemos la calcinación, recuerden que es una reacción química. La hidratación también es una reacción. La caustificación también es una reacción. Pero fíjense que acá, creo que fue una compañera la que presentó, representó una corriente de hidróxido de calcio con una corriente de carbonato de sodio, o sea, dos entradas, y puso dos salidas. En realidad, tenemos una sola salida, es una sola solución de carbonato de calcio con hidróxido de sodio. Esa solución luego pasa a la etapa de separación, que es la decantación. En la etapa de decantación sí obtenemos el carbonato de calcio,
y ahí obtenemos el hidróxido de sodio, que es la solución fluida. Esa solución pasa por la etapa de filtración, está perfecto, pasa a una etapa de concentración y cristalización. Ahora de vuelta, pensemos como ingenieros químicos. Estamos hablando de procesos y operaciones unitarias. Si ingresa hidróxido de sodio diluido a una etapa de concentración y obtenemos como producto hidróxido de sodio concentrado, ¿qué es lo que está faltando en ese bloque? Está faltando una representación. Algo que Si sale. Si ingresa diluido y sale concentrado, ¿qué pasó con el agua? Tiene que haber una corriente de salida. Exactamente. De alguna forma, en esa etapa de evaporación o de concentración, nosotros retiramos agua. O sea, el agua que ingresó se tiene que representar y tiene que salir. O sea, está bien, no es mi producto principal ni un subproducto, pero al momento de plantear la operación, yo tengo que representar todas las salidas. De igual manera, la cristalización. A la cristalización ingresa una solución concentrada o saturada, obtenemos los cristales de soda cáustica, ¿y qué más? Porque ingresó una solución, de alguna forma yo saco cristales. Pero ¿y qué pasó con el agua que tenía? De la cristalización abandona una solución saturada también. Acuérdense que en la cristalización nosotros disminuimos la temperatura, una solución concentrada se satura o se sobresatura, y obtenemos los cristales que se van formando y una solución saturada que la retiramos y vuelve a una etapa anterior. Normalmente vuelven a entrar a una etapa anterior. Entonces, cuando ustedes empiecen a plantear cada una de las operaciones, piensen en la operación unitaria, en el proceso unitario que está ocurriendo ahí adentro. Ya no podemos expresar una etapa como una hidratación, una caustificación o una calcinación. Ahora tenemos que empezar a hablar apropiadamente, teniendo en cuenta las operaciones unitarias. Les voy a compartir otra pantalla. Profe, entonces ahí iría reacción nomás en esos 3 bloques. Vamos a ver cómo debería ser. Bueno. Ahora vemos. Un segundito. ¿Están viendo el PowerPoint? ¿Se les llegó? Sí, profe. Ok. Bueno. Las estequiometrías estaban bien, así que eso vamos a pasar de largo. Vamos a ir al diagrama. La primera etapa, nosotros tenemos la descomposición del carbonato. Esa descomposición en realidad es una reacción química. Fíjense el estado de agregación de las corrientes. Tenemos que aclararlo sobre todo porque el dióxido en este caso es una corriente gaseosa. Obtenemos el óxido de calcio, pasa a la siguiente etapa, que es una reacción química, ingresa el agua en estado líquido y obtenemos el hidróxido de calcio. De ese hidróxido de calcio lo ponemos en contacto con una solución de carbonato de sodio, nuevamente se produce una reacción química y obtenemos una solución compuesta por carbonato de calcio e hidróxido de sodio. Esa solución ingresa a una etapa de separación, que es la decantación. Si ingresa a una etapa de separación, siempre tenemos que tener por lo menos 2 salidas. La decantación me genera, por un lado, el carbonato de calcio sólido, y ese carbonato de calcio yo lo puedo reciclar al principio del proceso, y por otro lado, me genera el hidróxido de sodio diluido. Ese hidróxido de sodio diluido, algunos lo representaron hidróxido de sodio más impurezas, está perfecto. A mí me comí poner impureza. Al llegar a la etapa de filtración, nuevamente es una etapa de separación. Una etapa de separación, al menos 2 salidas tiene que tener. Me genera, por un lado, las impurezas, que son un descarte. Obtenemos el hidróxido de sodio filtrado, diluido, limpio, que ingresa a la etapa de concentración. Como estamos concentrando, obtenemos hidróxido de sodio concentrado, obviamente, y el agua que tenía inicialmente por algún lado se tiene que ir, se tiene que desprender. También es una etapa de separación, un ingreso, 2 salidas. ¿Qué nos está faltando? La cristalización. Ingresa la solución concentrada
Y la cristalización también es una etapa de separación. Entonces también nos está faltando dos salidas. Retiramos por un lado el hidróxido de sodio sólido en escamas y por otro lado el hidróxido de sodio en una solución saturada. Esa solución saturada no lo dice el problema. En el problema no está aclarado. Pero normalmente esa solución de hidróxido saturado vuelve a ingresar en el concentrador o se la comercializa como una solución líquida de hidróxido de sodio. El diagrama de bloques sería así, estaría así de completo. Ahora, ¿se acuerdan que había el diagrama, perdón, el taller les pedía responder cuáles son las materias primas empleadas, cuál es el producto principal, subproductos y cuáles de esos subproductos se pueden volver a utilizar y cuáles no. Vamos a ir identificando estos puntos. ¿Cuáles son las materias primas que emplea para el proceso? Lógico, la primera materia prima es el carbonato de calcio. Pero parte del carbonato de calcio, mi proceso, ¿qué es lo que necesita? Carbonato de sodio y agua. Tengan en cuenta que acá el agua es un reactivo. Acá está entrando como un reactivo. Deberá tener ciertas condiciones. Deberá ser agua filtrada, agua con determinada temperatura, con determinado contenido de sales, pero el agua es un reactivo. Entonces es una materia prima. ¿Mm? Ahora, ¿cuál es el producto principal elaborado? Obviamente el producto principal es el hidróxido de sodio. ¿Hay algún subproducto que podemos volver a utilizar en el proceso? Sí, hay un subproducto que podemos volver a utilizar. En este caso, claro, el carbonato de calcio. En este caso, este proceso genera carbonato de calcio. Y ese carbonato de calcio lo puedo volver a introducir en el proceso. Es un subproducto que a mí me sirve como materia prima. Puede ser que tengamos subproductos que no pueda meterlos de vuelta en el proceso, pero sí los pueda comercializar. Por ejemplo, acá las impurezas, normalmente, ¿qué son estas impurezas? Son diferentes sales. Sales que trajo el carbonato, sales que trajo el carbonato de sodio o el carbonato de calcio. Esas impurezas yo no las puedo volver a colocar en el proceso porque no me sirven. Pero puede ser que tengan un valor comercial. Normalmente se los comercializa como áridos, como resto para, por ejemplo, la industria de la cerámica, de los ladrillos. Se puede volver a comercializar esas impurezas. Miro el chat. No, de la cristalización no sale agua. De la cristalización sale una solución saturada. O sea, nosotros disminuimos la temperatura de la solución concentrada, que sale del evaporador, se empiezan a formar los cristales de hidróxido de sodio, esos cristales empiezan a madurar, a crecer, pero no se separan de la solución madre y se obtiene solvente por un lado y soluto por otro. Se obtiene el soluto cristalizado y la solución saturada que vuelve a ingresar en el proceso o se comercializa como tal. Lo que me interesa en este punto es que ustedes identifiquen los productos finales y los productos intermedios. En este caso, el carbonato de calcio es un producto intermedio porque termina y ya no continúa en la línea de proceso. Yo lo podría comercializar, venderlo o meterlo de vuelta allá al principio de mi proceso. Ahora, el óxido de calcio, hidróxido de calcio, esta solución de carbonato e hidróxido de sodio, el hidróxido de sodio diluido, el hidróxido de sodio concentrado, en realidad no son subproductos. Les digo esto porque varios años tienen siempre el mismo error. No constituyen subproductos. Son producciones en proceso, son producciones que aún resta una etapa para continuar, en la que van a sufrir alguna modificación. El proceso aún continúa. En el caso de las impurezas, por ejemplo, ya no. Ahí no hay ninguna etapa posterior. Por lo tanto, esto sí es un subproducto del proceso que no lo puedo volver a utilizar. El carbonato de calcio ya no continúa ni una etapa dentro del proceso, vuelve al principio. Entonces es un subproducto que sí lo puedo volver a utilizar.
Ahora, el hidróxido de calcio, el óxido de calcio, las soluciones, en realidad son producciones en proceso, son etapas intermedias del proceso. Entonces, al momento de identificar subproductos, tengan en cuenta que solamente van a ser, en este caso, el carbonato de calcio y las impurezas. Todas las otras composiciones son en realidad producciones en proceso. ¿Alguna consulta sobre esto? ¿Quieren que les vuelva a poner el diagrama? Profe, las Sí. impurezas siempre quedan así como impurezas, nunca hay que especificar nada. Ustedes trabajan sobre los datos que les damos en el problema. Si en el problema no especifica, y son impurezas. Puede ser hierro, pueden ser sales, pueden ser otros óxidos, puede ser arena que haya entrado con el carbonato de calcio. Pero ustedes siempre tienen que trabajar sobre los datos que les damos nosotros, salvo que les pidamos que investiguen. Eso Bueno, es ya otro tema. Pero en este caso, si el problema no les da más datos, impurezas son impurezas, y punto. bueno, gracias. Sí, te claro una cosa, o sea, si nosotros analizáramos el proceso real, tendríamos que tener en cuenta que, digamos, la composición de las corrientes de ingreso, ¿no es cierto?, del carbonato de calcio y del carbonato de sodio. Entonces ahí aparecerían cuáles serían las impurezas y podríamos identificarlas, ¿no es cierto? Pero si nosotros no le ponemos eso, o no tienen los datos, va- van a ser simplemente impurezas, ¿no es cierto? Claro, sí entendí. Y, por ejemplo, de la cristalización sale hidróxido de sodio saturado de nuevo. Y como es, siempre sale hidróxido de sodio saturado o en algún momento se termina de cristalizar todo. No, es un proceso continuo, o sea, Ah, ok. siempre vas a tener Además, se va agregando. claro, en el proceso es una alimentación constante y una salida constante de solución saturada. Vos no vas a poder cristalizar toda la solución concentrada, porque tenés parte del solvente dando vuelta. O sea, no estás sacando todo el solvente, lo estás secando. Es un proceso de cristalización. Si fuera un proceso de secado, un secado spray, un secado en bandeja, un secado por tambor, ahí sí vos retirás el agua, que es el solvente. Pero en este Claro. caso no estás haciendo eso, estás solamente cristalizando. Como proceso de separación, la cristalización te da por un lado los cristales, por otro lado la solución saturada. Recuerden el concepto de química Gracias, profe. general, ¿no es cierto? Que la solubilidad aumentaba con la temperatura, ¿no es cierto? Y obviamente disminuye con la temperatura. En un proceso de cristalización entra un líquido saturado, una solución saturada a una temperatura determinada, se enfría, o sea, esas operaciones no están acá porque no hay intercambio de masa, ¿no es cierto? Se enfría y por lo tanto se sobresatura. Esa sobresaturación provoca la formación de cristales y va a salir una solución saturada a una temperatura menor que la que ingresó, de la que salió del concentrador, y va a salir los sólidos, ¿no es cierto? Para saber cuánto sólido sale y cuánto es la solución saturada, yo tendría que tener los datos de las, digamos, de la solubilidad a las distintas temperaturas. ¿Quedó claro? ¿Comprendo? Sí, profe, entendí. Muchas gracias. Solo a los efectos de informativo por el momento. Nosotros en esta etapa vamos a plantear los diagramas de bloques así. Pero el diagrama de bloques, según lo que vimos en la parte de teoría, todavía está incompleto, porque yo acá podría representar que en la etapa de concentración necesito sí o sí un aporte de energía, porque estoy produciendo una evaporación. Y en la etapa de cristalización necesito retirar energía, porque justamente estoy enfriando y estoy produciendo la sobresaturación de la solución. En la etapa de reacción, acá donde se producía la calcinación, también tengo que hacer un aporte de energía.
Entonces, en el diagrama de bloques, luego, más adelante, cuando ya empiecen a trabajar con balance de materia, balance de energía, en el diagrama de bloques se empiezan a representar las corrientes de energía. Todavía no lo vamos a hacer. Todavía vamos a hacer solamente corrientes de masa. Bueno, ¿alguien tiene una duda o puedo pasar al taller de vuelta? Chat. ¿La cristalización en dónde se hace? Normalmente son cubas de cristalización que tienen camisa o serpentinas de enfriamiento. Los cristales se suelen separar por, bueno, puede ser por centrifugación, depende del cristal si sobrenada o no la solución, si queda sobrenadando o si al contrario queda adherido a las paredes. Hay unas especies de pailas, o sea, tanques agitados, donde tienen una camisa donde se va enfriando y los cristales se van depositando en las paredes del tanque. Un rascador los va raspando, los va desprendiendo, esos cristales caen y se van purgando cada tanto por el fondo del tanque. Hay muchos equipos de cristalización, pero de vuelta, en el diagrama de bloques nosotros analizamos la operación o el proceso. No nos interesa el equipo. No nos interesa si es un tanque o si es un tambor. ¿Ok? Bueno. Para ir cerrando, comentamos un poquito el diagrama, el taller. Un segundito que no me responde la máquina. ¿Ven el Word? ¿Están viendo el taller ahora? Sí, sí. Profe. Profe. Segundo, porque no me responde. No lo puedo bajar. Ahí está. Bueno. Bueno, el primer problema es el hidróxido de sodio, ya lo tenemos resuelto. O sea que el primero no es necesario que lo presente. Vamos a presentar solamente el 2 y el 3. O sea, el proceso de obtención de urea y el proceso de obtención del nitrobenceno. Recuerden que para el nitrobenceno, aparte del diagrama de bloques, van a tener que presentar el diagrama de flujo. Para estos, para presentar el diagrama de flujo, no sé si ya utilizaron algún software en Integración 1 o si hicieron alguna materia, alguna representación de diagrama de flujo. Uno que por ahí se consigue un software que es el DIA, perfecto. El AutoCAD es un poco más complicado, el DIA es más sencillo, y si no el Visio de Microsoft, si lo consiguen, también es bastante sencillo, es similar al PowerPoint. Y Profe, ¿cómo era el de Microsoft que dijo? Visio, B corta I, S, I. Un segundito, Ok. lo pongo en el chat. Gracias, sí. Visio. El día usábamos el año Perdón, pasado igual. Microsoft Visio, ahí lo puso Laura. Para los diagramas de bloques, una herramienta que está disponible para todo el mundo es el PowerPoint. El PowerPoint tiene muchos atajos o es bastante sencillo para hacer un diagrama de bloques. Para el diagrama de flujo, por ahí pueden descargar algunas imágenes y utilizarla como bloques e insertarlas en el diagrama. No es necesario que lo hagan en AutoCAD. Si van manejando el AutoCAD, mucho mejor porque es tremendamente útil, pero no es necesario que se larguen a hacer un curso de AutoCAD en este momento. Traten de manejar las herramientas que disponen y las que ya conocen. El día pueden usar tranquilamente. Y tengan en cuenta cómo está redactado y piensen en operaciones. Cuando ustedes vean que es una operación unitaria, vayan al libro y vean un poquito en qué consiste la operación unitaria. Al menos cuántas entradas y cuántas salidas tiene que tener. Por ejemplo, acá en el proceso urea también tenemos cristalización y centrifugación. Entonces, bueno, ahora ya sabemos que de la cristalización tenemos que tener sí o sí dos salidas. Tenemos un ingreso y dos salidas. Y una consiste en cristales y otra en una solución saturada. ¿Y la centrifugación? ¿Cuántas salidas deberían tener? Vayan al libro, vayan a la bibliografía y busquen. Un poco la idea es eso, que se vayan
interiorizando un poquito en las operaciones unitarias. Piénsenlas como ingenieros, no se limiten a lo que dice el texto. Bueno. Por mi parte, Rubén, ya terminé. No sé si alguno tiene alguna consulta. No, quería avisarles que en estos próximos días le vamos a estar informando los temas de las operaciones unitarias que van a tener que presentar cada grupo, digamos. Y las fechas estimadas para la presentación. Les vamos a asignar el tema y les va a volver a subir el Excel que les subí con los grupos. Son 4 personas nada más que quedan sin grupo. Se corta, Laura, se cortó lo último. Sí. No, que tengo 4 personas que están sin grupo. Kaufman, Pogonza, Santos Vidal y Traguiay. No sé si están cursando. Se tendrían que juntar entre ellos, digamos. No sé si me llegaron a escucharme bien. Sí, más o menos. Sí, te escuchamos un poco entrecortado, pero te escuchamos. Bueno, cualquier consulta del taller, por favor, envíen al mail de la cátedra. Macarena Santos Vidal, ahí me fijo, porque se me pudo haber pasado el mail. Bueno, damos por finalizado, Rubén. Sí. Ok, chicos. Bueno, nos vemos la clase que viene y